grabación. Entonces, una empresa eh, tipo EPM, por ejemplo, que de hecho es uno de los que tiene en este momento un proyecto con la universidad, le puede decir a la universidad, ve, me interesa algún servicio de los que ustedes prestan, de los que ustedes prestan, por ejemplo, capacitación. Entonces le dice PM, yo quiero capacitar a estos 9 empleados en ciencia de datos. Y la universidad le puede prestar ese servicio. Pero asimismo la universidad presta otros tipos de servicios. Una empresa puede decir, ve, yo quisiera optimizar ciertos procesos. Ustedes lo hacen y ellos dicen, sí, claro. Contratan con el departamento de ingeniería industrial y toman como ciertas decisiones que les puedan ayudar a optimizar los tiempos de producción, por ejemplo. Asimismo, pues la universidad participa en proyectos como eventos u otro tipo de desarrollos. Eso lo hacen a través de una entidad que se llama UP Virtual. Por ejemplo, entonces, cuando tuvo lugar este proyecto fue porque desde Vicepresidencia querían hacer algo para la Feria del Libro y contactaron a UPB, en este caso específicamente pues directamente UP Virtual, para que hicieran la cotización del servicio. En UP Virtual, pues como yo tenía una asignación de horas, yo pues coordinaba el área de proyectos virtuales, creo que era el nombre que tenía, me pedían a mí participar en el proceso de concepción, diseño e implementación del proyecto. Así que mi rol pues era hacer una lluvia de ideas para ese, por ejemplo, yo les dije, hagamos con realidad aumentada unos cuadros que van a estar en la feria libre y que cuando uno los mire con el celular pueda ver a los personajes contándole a uno parte de la historia. Pero aparte, si uno mira el cuadro pues con la cámara de selfie, uno se pueda tomar fotos con ellos. Esa fue la propuesta que hice, les gustó mucho, les gustó a vicepresidencia, la autorizaron, pues ya yo hice la cotización. eh, la cotización pues ya es más por la parte de diseño, es decir, la primera parte es concepción, luego viene diseño, que es donde uno hace la cotización y planeación del proyecto, pues porque la cotización depende de esa planeación, qué roles necesito y cuántas horas necesito para cada rol. Y luego pues la implementación. En estos proyectos entonces, perdón, estos proyectos han venido ocurriendo pues durante en la universidad, en mi caso desde el 2019. Y para un evento que se llama Escuela de Verano fue igual, me pidieron lo mismo, hay un evento que se llama Escuela de Verano que es patrocinado por Alcaldía de Medellín principalmente, pero también lo patrocina Confama, también el SENA, el colombiano, tiene un montón pues de patrocinadores. Y para ese evento pues se tenía obviamente presupuesto y como viene gente querían hacer algo interactivo. Y lo mismo, me piden que haga propuestas. Pues a mí me gustan mucho las propuestas asociadas a visión artificial por una razón y es porque nos permiten una interacción un poco más cómoda o más intuitiva. Por ejemplo, si nosotros pensamos, pues no sé cómo será en el caso de ustedes, si yo le digo a mi papá juguemos Play, para él es muy raro, o sea, el solo hecho de tener un control en la mano para él no es muy cómodo. Mientras que si yo le decía, por ejemplo, juguemos en el Wii, para él era más cómodo porque era un gesto que él sabía hacer, ¿cierto? Hay que mover el control y esto lo entiendo, ¿cierto? Porque es algo que ya he hecho antes. Esta definición de las interacciones es algo que hace parte de una línea muy grande que se llama HCI, Human Computer Interaction, y las personas que trabajan en esa línea se encargan de cómo hacer cada vez más cómoda esa interacción entre el humano y la máquina. En mi caso me ha gustado mucho tratar de hacerla a través de la visión artificial, porque me parece una forma muy cómoda de trabajar. Así que pues algunas de las propuestas que hicieron con visión. La primera era un croma en tiempo real. Esto pues efectivamente la autorizaron y estuvo ahí en la biblioteca. Era una tela verde gigante en donde uno se paraba al frente y ya uno aparecía en frente de las obras, pues dentro de las obras de Leonardo da Vinci. De hecho pues si miran está como por capas. Aquí estoy atrásito de Jesús, aquí ya estoy mirándolos como de afuera, o aquí estoy pues con Da Vinci. Aquí esto es lo mismo, la misma prueba de la tela verde, pero yo estaba moviendo un peluche dentro de un escenario diferente y pues aquí es como se vería. Aparte pues que le hice un seguimiento, o sea, aquí por ejemplo hice un algoritmo para que el objeto que estuviera viendo, la cámara lo siguiera. Entonces pareciera que el personaje pues efectivamente estuviera caminando en el mundo virtual. Me pareció pues como un ejemplo interesante porque me recordó un proyecto que se hizo en la Universidad de Antioquia hace mucho tiempo, que fue una obra de teatro con croma en tiempo real. Entonces piensan que aquí están haciendo la obra de teatro, pero en el televisor lo que la gente ve es ya el montaje atrás de la pieza, la sala donde sea que estuvieran en la obra de teatro. Entonces, por ejemplo, uno también podría hacer algo de títeres con tela verde y pues ponerles reemplazando el fondo e inclusive pues movimientos de cámara para que se sienta más natural. Bueno, esta fue una de las propuestas, la otra fue realidad virtual.
Y por acá hay otra visión artificial, en donde hicimos dos tanques que se movían proporcionales a la cantidad de movimiento que uno produjera. La ventaja es que se podía jugar con varias personas, entonces de hecho lo probamos luego en el evento eh, Vivo PB y gustó mucho. Pues la gente, pues aquí están por ejemplo compitiendo los de este lado del salón con los de este lado del salón. Y mientras pues más movimiento produzcan, pues se va a mover más rápido el tanque. Pero no solo es eso, porque aparte a veces venían unos soldaditos que uno no podía chocar. Si uno se chocaba, pues perdía tiempo de penalización. Entonces también es todos a la vez sincronizarse de paremos y todos quedarse quieto, esperar a que pasara la marcha y luego otra vez empecemos a movernos. Son interacciones que como les digo son muy intuitivas, pues no es una instrucción difícil, es me muevo, cualquier tipo de movimiento que pueda producir o me detengo. Así que realmente pues visión artificial es algo que me ha llamado mucho la atención por esa capacidad de generar esas interacciones diferentes. Bueno, ya entre los otros proyectos que trabajé fue uno de realidad aumentada, para un evento que se llama FICE, para ese mismo evento hicimos la maqueta de la universidad y el modelo en 3D, uno de realidad virtual que era el Smart Living y el último que hicimos fue uno para Confama, que pues tiene como un poco más de estilo RTS, pues de RTS no, de RPG en donde uno va andando con el clic, interactúa con ciertos objetos y enemigos, etcétera. Entonces, bueno, y de hecho algunas de las propuestas que hice, porque igual no todas las autorizaron, pero gustaron mucho en el momento del pitch, como de exponer la idea, muchas fueron basadas en visión artificial. Pero por ejemplo, varias de las que eran para el 2020, que fue otra para Confama y otra para Tierra Agro, que eran con visión artificial y les gustó bastante, al final se cancelaron por la pandemia, porque eran para eventos de inauguración y luego como pues por la pandemia ya no hay eventos físicos, ya no hay multitudes, entonces bueno, esos proyectos que iban por tan buen camino simplemente se perdieron. Bueno, continuando. Ah, bueno, no, ya esa es la presentación mía. El que tenga alguna pregunta y no tenga micrófono puede utilizar el canal de chat para hacerla. Ahora sí, empecemos con la estructura del curso. ¿Cómo está hecho el curso de visión artificial? ¿De qué se trata? Bueno, canales de comunicación, pueden escribirme al correo obviamente. Lo mejor es que me escriban directamente por Discord. Y algo es la calificación de SIGA, que muchas veces no la hacen, pero realmente es muy importante porque es lo que nos permite ir mejorando los cursos. De hecho, el curso de Taller 5 lo cambié mucho con base en las observaciones que recibí en el SIGA de varios estudiantes. Pues obviamente no es que le haya hecho caso a un estudiante, sino que era unas observaciones frecuentes. Entonces, pues si algo es frecuente, obviamente es porque si algo es recurrente es porque posiblemente sea verdad. Bueno, aquí está mi enlace, mi nombre en Discord, que igual pues aquí lo pueden ver, y el canal de YouTube donde voy a subir las clases. Continuando por acá, siempre me gusta explicarles qué es un ingeniero. Un ingeniero es una persona capaz de concebir, diseñar e implementar proyectos. Yo ahorita les hablé de hecho de estos términos, porque son roles diferentes en los que puede que ustedes participen en unos o en otros, pero la verdad es muy gratificante uno participar en todo el proceso. ¿Qué es concebir? Es uno tener una idea y posiblemente tener que ir a venderla. Pues muchas veces lo que me tocaba a mí era, yo hago la presentación de la idea y luego me tocaba reunirme con el posible cliente, por ejemplo, EYC, que era la empresa de energía que le hicimos un proyecto, reunirme con ellos y venderles la idea, porque eso que yo les estoy diciendo es cumple las expectativas que ellos tienen, no cumplen el objetivo que ellos tienen. Si la idea gusta, ya viene a ser el diseño, que es hacer ya una planeación un poco más detallada y aparte pues de la cotización, porque una vez que uno tiene la planeación uno sabe que va a necesitar X personas con X roles y a esas personas les va a pagar X salario por N tiempo, pues ya uno puede hacer una cotización y ya con esto tendría el diseño. Si en algún momento durante el curso igual quieren ver alguna cotización, me dicen, yo les puedo compartir, pues explicar la cotización de alguno de los proyectos. Lo último ya es pues obviamente implementar ese proyecto y hacer pues como materializar esas ideas que se tuvieron acá a través de esta planeación. Ese es el proceso que vamos a hacer pues digamos todos como ingenieros. En términos generales, obviamente pueden haber ciertos cambios. Ahora, ¿de qué se trata el curso de visión artificial? Cualquier tipo de señal entra en la categoría de lo que se llama PDS o Digital Signal Processing y tiene como tres opciones. Hay tres cosas que uno puede hacer con una señal. Uno esa señal puede transformarla. O uno esa señal
puede interpretarla o esa señal puede transmitirla. Pensemos en que estamos hablando de una señal de audio. Por ejemplo, cuando empezaron a resolver el problema del teléfono, cuando empezó la invención, el audio como señal tenía dos dificultades. Tengo que transformarlo en energía eléctrica, porque el audio es una onda mecánica, pero pues los teléfonos que van a funcionar pues no pueden transportar la onda mecánica, porque esa onda mecánica va a disiparse. Pues como pensemos una que puede ser un vasito, ponerle una cuerda y el otro lado otro vasito y ahí se escucha. Eso sería un teléfono en donde no se transformó la, el- la señal, pues sigue siendo una onda mecánica que viajó y llegó al otro lado. Pero ese tipo de tecnología pues no podía sobrevivir porque el alcance es muy bajito. Entonces la solución se pensó a través de la electricidad. ¿A qué tal si yo tomo la señal, la convierto en electricidad y la envío? Entonces ahí se trabajaron dos temas, transformación de la información, que era una señal mecánica o una señal eléctrica, y transmisión de la información para garantizar que llegara al otro lado, entendiendo que tenían que haber unos puntos donde la señal se amplificara. Pero pues extracción de hecho no era la prioridad en ese momento. Ahorita con visión artificial, o inclusive con cualquier tema de señales, puede ser música. La música yo puedo utilizarla para transformarla. Sí, yo puedo, por ejemplo, tomar una canción y cambiarle el pitch para que parezca como la versión de las ardillitas. O puedo tratar de interpretar la canción, de extraerle datos, por ejemplo, el tiempo del beat y hacer un juego que utilice la información del beat, como es Dance of the Necromancer, perdón, que es un juego que uno mismo puede cargar la canción, uno carga la canción, él hace el análisis del beat y el juego está sincronizado con el beat. Bueno, pues uno puede sincronizarlo y le da unas bonificaciones adicionales. Estaba por acá. O puedo enviarlo, pues cierto, yo tengo un audio y puedo enviarlo y eso es todo un proceso porque pues hay un ancho de banda limitado, entonces tengo que mirar los modos de comprensión, etcétera, etcétera. En el caso de visión artificial nos vamos a enfocar en extracción de datos. ¿Cómo es transformación en visión artificial? Por ejemplo, esto es transformación. Tomé una imagen y le eliminé una parte, le eliminé el fondo. O yo tengo una imagen y la convertí a escala de grises, eso es transformación. O tomé una imagen y le mejoré la calidad del contraste y el brillo, eso es transformación. Parte de eso lo vamos a hacer en el curso, pero no es el foco principal. Con una imagen yo también puedo extraer datos y tomar decisiones. Entonces, yo podría, por ejemplo, saber si hay una persona en la escena para hacer algo, saber si hay dos personas, saber qué está haciendo la persona. Eso de extracción de la información a través de visión artificial ha venido ganando demasiada fuerza a lo largo pues de la última década. Porque efectivamente pues el ojo humano es de hecho uno de los sentidos más fuertes, eso se nota en el hecho de que es uno de los que consume la mayor cantidad de energía y de espacio en el cerebro, porque efectivamente es un sensor demasiado útil para los humanos. Pensemos en que el sentido de la vista nos permite conocer el mundo sin tener que exponernos. Pues, por ejemplo, yo puedo saber que allá hay algo peligroso viéndolo, yo no tengo que ir allá a tocarlo y hacerme daño. O yo puedo ver algo allá y entenderlo, como Alice, lo que estoy viendo es un carro. Y luego veo otra cosa que parece un carro, pero no es el mismo, pero igual no es capaz de interpretar. Ah, sí, es un carro. Gracias a que el ojo extrae la información, la lleva al cerebro y el cerebro pues humano que es supremamente teso va a ser capaz de comparar eso que está viendo en este momento con otros modelos que ya tenía en su cabeza y aproximarlo. Eso parece que es un carro porque yo he visto otros carros y esto parece que entra en esa categoría. Ese va a ser el enfoque de nuestro curso. Pues nuevamente la parte de transmisión de información, por ejemplo, es un tema que se trabaja mucho, pero que ya está muy resuelto. Ese problema ocurría mucho antes, pues por ejemplo cuando hacían los streaming, que era muy lagueado, entonces empezaron a inventar protocolos de transmisión de datos más eficientes, por ejemplo, sistemas de compresión de información, pero ese no es para nada nuestro foco. Nuestro foco va a estar en transformación y sobre todo en extracción de datos. Unos ejemplos aquí respecto a transformación en tiempo real, pues el mismo ejemplo de la capa de Harry Potter o este en el que yo tenía una camisa turquesa, pero yo le podía cambiar el color con una tecla o dejarlo en loop para que se me fuera cambiando el color. Entonces pensemos, yo tengo una tienda de ropa y uno de los problemas pues es mantener el stock todo el tiempo porque a veces uno compra unas y nadie se las lleva. Entonces no, lo que voy a hacer es que voy a tener siempre solo la misma prenda pero en verde, pero cuando la persona se mira al espejo, el espejo realmente es una pantalla y la persona va a poder elegir con cuál color se la quiere ver. Por poner cualquier ejemplo, eso sería transformación de información. Extracción de datos.
es lo que sigue y después de hecho el foco se puede utilizar por ejemplo para emular entradas. En este caso utilicé juegos que ya estaban hechos y utilicé la cámara como la entrada para el juego. Por ejemplo, acá estoy con Subway Surfer y con la posición de la cara. Entonces, con la posición de la cara puedo darme cuenta si estoy a la izquierda, a la derecha o si estoy saltando. En este es Badlands, en este era con el movimiento. Si yo me movía, el pájaro vuela. Si me quedo quieto, él se queda quieto. Entonces, bueno, no tenía que medio moverse para poder lograr pasar el nivel. Y este es con un juego súper viejo que se llama Crash Bash de PlayStation 1, en donde aquí estoy con Crash y uno se mueve de izquierda a derecha evitando que le hagan gol. Piensen que uno es un arquero, pero aparte tiene una ondita que puede hacer para impulsar más fuerte la pelota. Entonces lo puse que si yo ponía la mano aquí en esa parte de la cámara, pues ahí más o menos se me alcanza a ver la mano que se me mueve. Él se mueve para la derecha. Si pongo la mano aquí, se mueve para la izquierda. Si pongo las dos manos a la vez, él hace la explosión. Entonces fue tomar un juego y modificarle las entradas utilizando visión artificial. Asimismo, uno puede utilizarlo pues para conectarlo con un motor. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una pelotica verde, detectando su centroide y moviéndole la mano a un personaje. Eso fue utilizando pues detección de color, detección de centroide y desde Unity utilizando Inverse Kinematics. Y otros que ellos son un poquito más avanzados que son utilizando Machine Learning o algún algoritmo en sí de aprendizaje de máquina, seas basado pues en estadística o en Machine Learning directamente o Deep Learning para hacer otro tipo de proyectos. Por ejemplo, acá tengo este que me detectaba unas características de la cara, por ejemplo, los ojos y la boca, y con eso podía controlar no solo la posición de este personaje, de Unity Chan se llama este personaje, sino que aparte yo podía abrir la boca y él abría la boca, ella, o parpadear y también cerraba los ojos. O en este hacía detección de rostros, pero para controlar la cámara. Entonces, si yo miraba así, la cámara se movía para la derecha o aquí para la izquierda. Inclusive yo podía, si me acercaba, la cámara también se acercaba. Entonces son como, nuevamente lo que les decía, buscar unas formas de interacciones un poco menos tradicionales, pero siempre tratando de cumplir eso, que la interacción sea más cómoda y más intuitiva entre el humano y la máquina. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Listo, súper bien. Bueno, entonces bueno, no, de hecho empezamos un poquito para que sea más claro. Bueno, aquí están las habilidades que requieren para este curso, que son básicamente lo que deben aprender en el curso de programación. Lo pueden leer luego, pero básicamente pues todos deben tener ciertas bases de programación, entender qué son condicionales, ciclos, arreglos, etcétera. Porque pues visión artificial finalmente utilizamos programación. Para la próxima clase, que ya empezamos a programar, necesito que instalen Anaconda y OpenCV. Primero instalan Anaconda, pues Anaconda Python. Descargan Anaconda, esto es Anaconda. Y después de instalarlo, eh, bueno, cuando lo vayan a descargar, miren que sí descarguen la versión de Python 3X. Porque aquí debería un botón más grande de descargar, qué raro. Debe ser esta, qué raro. Bueno, instala Anaconda. Y cuando uno lo va a instalar, pues obviamente Windows de 64, que es lo que deben tener la mayoría, pues si alguien tiene Mac, pues elegirá Mac o Linux. Pero lo que sí es importante es esto, que elijan Python 3 punto algo, pues 3.8 en este caso, porque Anaconda también está disponible para Python 2, pero Python 2 pues no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar es Python 3. Entonces puede ser que diga 3.7, 3.8, 3.9, no importa, lo importante es que sea 3. Anaconda cuando les instale va a tener ya varios paquetes instalados. Específicamente para programar vamos a utilizar Spider. Pero aparte de tener Spider necesitamos instalar el paquete de OpenCV. Casi que no. Yo les voy a compartir una guía de cómo se instala, pero por si acaso pues está aquí en la página del curso. Esta es la página que les compartí por correo. Vienen aquí a visión artificial, estructura del curso. Por aquí están repasos, son unos ejercicios para practicar Python.
Y acá en introducción, tan, pues no, ahorita voy a llegar acá. Yo lo que quiero es buscar la instalación. Aquí está. Hay un documento de cómo se instala OpenCV. Resulta que OpenCV, pues como está pensado un poco más en desarrolladores, pues muchas veces no tiene un ejecutable. O sea, hay unas versiones que tienen ejecutable, pero en el caso de Python no. Entonces, para instalarlo lo hacemos desde consola. Pero no es pues nada del otro mundo. O sea, no quiero que se preocupen porque algunas veces cuando uno dice, "Ay, tengo que instalarlos de consola", se preocupa. Pero no, pues uno abre la consola de Anaconda y tal cual escribe este comando. Conda install -c conda-forge OpenCV y le da enter y ya. Si no le funciona, de pronto es porque no tiene permisos de administrador. Entonces le dan aquí clic derecho, abrir como ejecutar como administrador. Igual no tienen que copiar esto a mano, pues esto funciona el pegar pues y le dan enter y ahí ya se los instala. Si por alguna razón esto no les funciona, hay otra alternativa aquí. Pero normalmente pues no hemos tenido problemas con la instalación. Una vez que instalen eso, lo que están instalando es primero un paquete de librerías matemáticas y de Machine Learning que nos van a servir más adelante en el curso. Eso es Anaconda. Y viene también de una vez con un IDE de programación que es Spider. Así como existe Visual Studio, como existe Visual Studio Code, pues existe Spider, que es el que vamos a utilizar. Y que de hecho es el que se utiliza en modelamiento matemático, según recuerdo, no sé pues si ya lo hayan cambiado. Y pero Spider, pues, ¿qué perdón? Ah, listo, súper bien. Ah, listo, es aquí inclusive. Listo, súper bien. Entonces aquí pues vamos a utilizar Anaconda con Python porque de hecho Anaconda pues se puede utilizar con otros como con R. Y vamos a utilizar Spider para hacer la programación, pero esto solo nos permitiría como programar ciertas cosas, nada con visión artificial. Por eso es que necesitamos instalar OpenCV, que es una librería de visión artificial y que es compatible pues con C++, con C Sharp, con Anaconda. De hecho, si uno lo quiere hacer directamente con Unity, pues uno instalaría la versión de C Sharp que se llama MQCB. Sin embargo, el enlace no es así súper trivial. Entonces, por ahora vamos a trabajar todo con Python. Si en algún momento alguien quiere explorar las otras opciones, les daré un poquito más de información más adelante. Por ahora, pues Python, por muchas razones, e igual pues Python es mucho más fácil de programar que C Sharp, entonces es una muy buena opción. Bueno, acá tenemos lo que vamos a instalar, retomo en donde estaba, que era por acá. Sí, sí, claro, o sea, de hecho yo he tenido estudiantes que utilizaban Visual Studio Code, otros que utilizaban Jupyter, la verdad no importa, a mí me gusta Spider, entonces pues lo utilizo, pero no, ustedes utilizan el que quieran, si muchos están muy cómodos últimamente con Visual Studio Code, es súper popular y es compatible con Python, si quiere utilizar ese, claro, o con cuál tiene en mente de pronto. Ujú. Eso, exacto, sí, sí, la verdad. Y es bueno que vayan explorando varios IDEs, pues es bueno uno acostumbrarse a conocer cómo funcionan y de hecho en algún momento uno encontrar uno que uno le guste bastante, pues eso es obviamente importante. Bueno, aquí veamos cómo va a ser la distribución de las notas. Entonces, las notas son un primer prototipo que va a hacer esto mismo, modificar el input de un videojuego existente. Entonces, algo como esto. Van a elegir un videojuego y van a decidir cómo modificar las entradas de ese juego. Ese es el primero. Ese es grupal. Sin embargo, pues también se califica con un seguimiento que ahorita les explico más detalles. Y son en grupos de 3 o 4 personas. Yo veo que ya varios empezaron a armar los grupos, varios no, solo hay un grupo armado. Por forma en los grupos, da para 3, 4 grupos dependiendo de cómo se distribuyan. De hecho, no da para 4, da para 3 grupos. Pero bueno, por forma en los grupos. Y anoten porfa su contacto de Discord acá en esta hoja. Y ya para elegir, ya pues simplemente anotan en el grupo el que quieran. Los grupos que estén cerrados, escriben aquí cerrados y pues, o sea, por ejemplo, este que asumo que pusieron los guisitos es porque ya está cerrado, pongámoslo aquí cerrado. Listo. Y el Discord no lo anotan acá, sino que lo anotan acá, que ya pues él como él tiene la fórmula, pues él se lo trae. Daniel, anota porfa también el numerito. No solo el nombre, sino con todo y número. Dale, gracias. Bueno, entonces los proyectos son en grupo, entonces nuevamente para que por favor armen sus grupos y puedan ir definiendo con sus equipos desde ya qué es lo que van a hacer.
La siguiente es una actividad de detección de pose utilizando PostNet. Esto es un algoritmo de Deep Learning. Deep Learning es parecido a Machine Learning, luego les explico pues como con más detalles la diferencia, que permite hacer una estimación de pose. De hecho, esto se llama Pose Estimation, Pose Estimation. Esto. Lo que le entrega a uno es unos vectores, unas coordenadas. Entonces le dice, el nodo 4 está en la posición, no sé, menos 20, 30, 50. Y el nodo uno está en la posición 30, 40, 30. Ah, no, perdón, 2D, solo X y Y. Y ya uno le dice a uno, ah, bueno, el nodo uno se refiere a uno que está en el pecho, el nodo 4 se refiere a la mano, el nodo cero se refiere a la nariz, y así. Pero entonces básicamente es capaz de darle a uno un estimado de la pose, inclusive pues uno la puede dibujar porque uno ya sabe dónde están. Este ejercicio del 10% es que ustedes elijan una pose, esta es individual, cada uno va a elegir una pose diferente y, y va a hacer un sistema para detectarla. Supongamos que digan, ah, yo lo que voy a hacer es pose T. Entonces voy a hacer un programa que cuando la persona se ponga en pose T haga algo. Ya cuando vean las rúbricas pues sabrán que tienen que detonar. Entonces, no sé, pongo una pose de las de, ¿cómo se llama este anime? S- Se me escapa el de Sawarudo, el personaje, ¿cómo se llama? Jojo. Bizarre Adventure. Gracias. Entonces hago alguna pose, pues que se tiene varias como posturas famosas, entonces hago esa postura y en ese momento empieza a sonar la música de fondo del anime, algún video de fondo, lo que sea. Lo importante aquí es ser capaz de detectar la pose y ese es un ejercicio que me parece muy importante porque es utilizar un algoritmo de Deep Learning para detectar la pose, pero ser nosotros capaz de hacer algo con esa información, o sea, porque ya hay muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning que nos entregan información, pero lo importante es, bueno, entonces vamos a utilizarla, no solo como, bueno, ¿y qué hago con esos datos? Es como la idea. Eh, Luego un prototipo de otra vez grupal, ya es con un proyecto propio o un videojuego existente, cualquiera de las dos, lo que ustedes quieran, pero la diferencia es que ahorita va a ser un algoritmo de visión artificial que haga uso de Machine Learning o de Deep Learning, cualquiera pues de las dos. Ese se entrega en la semana 12. Y por último, crear un proyecto, ahora sí propio, o modificar uno que ya tengan para que la interacción sea basada en visión artificial. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, ah, resulta que en Taller 5 yo hice un juego de piratas y voy a poner que para uno atacar tenga que tener un objeto en la mano y hacer un gesto y cuando hago el gesto así es como ataca, por poner cualquier ejemplo. O no, vamos a hacer desde cero un proyecto, vamos a hacer un Infinite Runner y la persona va a jugar de esta forma. Pues ya cada equipo lo decidirá. Obviamente van a haber unas rúbricas eh, para seguir, pero las rúbricas se las estaré compartiendo la otra semana porque voy a hacer unos ajustes de las rúbricas del semestre pasado, porque algunas cositas fueron un poquito más estrictas de lo que planeaba. ¿Alguna duda respecto a las entregas o a los porcentajes? No, súper bien. Bueno, súper bien, cada proyecto va a tener un seguimiento que va a ser a través de las tutorías. Y ese seguimiento es individual. Si bien la entrega del proyecto es grupal, pues las tareas que cada uno tiene son individuales. Y ese seguimiento pues se va a hacer en las tutorías y va a tener una nota que se califica pues de 0 a 5. Alguien que tenga el seguimiento muy bajito, aunque el proyecto le vaya bien al equipo, pues la nota se le va a ver afectada. Y alguien al revés que tenga un seguimiento muy alto, bueno, está aquí detrás de esto no se puede quitar. Bueno, alguien que tenga el seguimiento en 5 aunque el proyecto le haya quedado un poquitico por debajo de 5 igual le alcanza a subir a 5. Entonces, básicamente entender que si bien es una tarea grupal, hay un porcentaje individual muy alto. Aparte, la parte individual se nota mucho en un sentido, y es que realmente cada integrante del equipo va a hacer una propuesta de interacción. Van a implementar cada propuesta y van a compararlas y a sacar un video donde cada uno explica la propuesta que hizo, pero aparte donde al final concluyen cuál fue la mejor interacción entre las planteadas. Voy a poner un ejemplo. Entonces vamos a modificar el juego Badlands. Y somos un grupo de 3 personas. Entonces dice la primera persona, "Ah, bueno, yo voy a hacer un sistema parecido al que hizo el profesor y voy a hacerlo basado en movimiento. Entonces uno tiene que correr para mover al personaje.
Otro dice, ah, no, yo voy a utilizar un objeto de color, entonces cuando la cámara vea ese objeto de ese color específico, va a tomarlo como un enter. Entonces uno juega es como tapando y volviéndolo a poner. Y otro dice, no, yo voy a hacer una interacción diferente utilizando dos colores diferentes. Esa creatividad está muy bajita. Dos colores diferentes. Este morado se pierde. Y cuando uno esté más arriba del otro va a hacer un gesto como el de subir y cuando ese esté más abajo va a hacer el gesto de bajar y ese va a ser el gesto de moverse para la izquierda, este para la derecha. O con swipe pues, o voy a hacer este gesto para moverme para la derecha, este para la izquierda, este para arriba y este para abajo. O regiones, digamos que si me muevo acá hace algo y si me muevo acá hace otra cosa diferente, como el ejemplo del de Crash. Porque el de Crash es una sola cámara, pero depende si el movimiento se produce en una parte o en otra, es que va a ocurrir una acción u otra. Nuevamente cada equipo va a hacer tantas propuestas como personas, las van a implementar y van a concluir cuál fue la mejor. Ya eso respecto pues a la primera entrega, que como les digo es en los grupos. Así que desde ya vayan pensando porfa para que lo revisemos en la próxima semana cuál es el juego con el que quieren interactuar y cuál es el tipo de modificación que les gustaría hacer. Les voy a anotar aquí de forma un poquito superficial como algunas de las cosas que son fáciles de hacer en visión artificial. ¿Qué es fácil en visión artificial? Detectar objetos por color. O sea, jugar con un objeto de color como el que yo hice de Inverse Kinematics, ese es súper sencillo. Pues detectar el centro de un objeto es sencillo. E inclusive yo puedo tener dos objetos. Yo podría decir, ah, voy a hacer un juego RPG donde uno es un mago y si yo muestro la pelotica azul, puedo hacer un hechizo de fuego y si muestro la pelotica roja, hago un hechizo perdón, el azul de hielo y el rojo de fuego. O los muestro los dos a la vez y hace algo diferente. Porque es posible detectar no solo el color, sino cuántos objetos son y encontrar el centroide de cada uno de los objetos. Yo puedo hacer la posición del objeto uno y el objeto 2 del objeto 3. Entonces, detectar objetos por color es fácil. Es fácil detectar, pues calcular el centroide. Calcular si tiene tilde. No, gracias. Cálculo tiene tilde, calcular no. Listo. Calcular el centroide. También es posible, por ejemplo, medir movimiento. Que hecho es como funcionaba este aquí. Era por regiones separadas, pero en esa región se miraba cuánto movimiento se produjo. Entonces, medir movimiento, medir variables en zonas diferentes, porque uno puede crear como dividir la sola cámara en varias regiones. Entonces aquí hay una región, aquí hay otra, aquí hay otra. De hecho, así fue el jueguito del carrito. Eran tres regiones y se miraba en cuál de ellas había más movimiento. Diferentes. Eh, También es posible hacer detección de rostros. Ese ya es un problema que está muy resuelto. Detección de rostros. Y esto me da cantidad de rostros y posición de cada uno. Este realmente entra en la categoría de los algoritmos de aprendizaje, pero si lo quieren utilizar en el primer proyecto, pues no hay ningún problema. Igual, pues como les digo, es un problema ya muy resuelto, o sea, es casi que una línea de código. También es posible, ahora un momento, detectar estimación de forma, por ejemplo, diferenciar si un objeto es un círculo, cuadro o estrella. Inclusive con la mano, sería lo mismo. Una mano, yo puedo saber, digamos que me pongo un guante verde para que sea muy fácil detectar la mano. Y yo puedo saber si la mano está abierta o cerrada. Entonces puedo hacer un juego, o pues o modificar algún juego en donde con eso muevo el mouse y con eso hago clic. O tener las dos manos y con una muevo el mouse y con la otra pues clic o clic derecho. Ya dependiendo pues obviamente del tipo de juego que quieran hacer. Pero entonces desde ya hay una tarea que no tiene nota para que la próxima semana vamos a, de hecho no, esta semana tenemos otra clase, pero bueno, no, muy poquito tiempo, no, la próxima semana revisemos unas propuestas iniciales que tengan ustedes con su equipo respecto a qué les gustaría hacer de proyecto. Porque para mí es tan importante que hablemos desde tan rápido del proyecto,
porque para mí es importante saber hacia dónde oriento las clases y decirles como, no, de pronto eso está muy difícil, o al revés, eso está demasiado sencillo, hagamos algo un poquito más elaborado. Eso respecto a esta primer tarea de la entrada, de modificar la entrada de un juego. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Igual pues como les digo, yo sé que no les he mandado la rúbrica, se las estaré mandando la otra semana. ¿Alguna pregunta? Listo, súper bien. Bueno, esto como respecto a la estructura del curso, ahora sí empezando como un poco ya con... aquí estaba, era este. No, introducción. Visión artificial se llama, listo. Ya empezando un poco más con el tema. Bueno, entonces, ¿qué es la visión por computador? Como les decía, es una hace parte de la rama de SP, pues de hecho hay varias, el diagrama es grande, pues el diagrama simplificado que yo hice es algo como esto. La rama más grande de todas es Computer Science. Todo entra básicamente en ciencias de la computación. Lo que ustedes estudian, lo que yo estudié, todo entra en la categoría de ciencias de la computación. No sé por qué se quedó cargando. Y no sé si funciona viéndolo como HTML. Ay, qué lento esto. Parece lo hice con otra cuenta de correo. Eh, bueno, básicamente está Computer Science. De Computer Science vienen otras ramas como procesamiento digital de señales, que es en la que entra la visión artificial. Hay otras ramas como inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial está análisis estadístico, machine learning, deep learning, entre otras. Y dentro de visión artificial, pues se conecta con otras líneas. Por ejemplo, cuando uno hace shaders en Unity o en cualquier otro motor de videojuegos, uno utiliza visión artificial para hacer esos shaders. Entonces son ramas que igual se van conectando pues entre ellas. La visión artificial nace de una idea y es poder imitar el sentido de la vista. Como les decía ahorita, el sentido de la vista es uno de los más fuertes. Y digamos que en esa intención de lograr imitarlo, pues nace la visión artificial hace ya varias décadas. Originalmente era un tema muy complejo porque cada uno le tocaba hacer su propio motor de visión artificial cuando quería hacer alguna aplicación. Hasta que Intel en algún momento sacó un motor que ha sido de los más populares, un framework que se llama OpenCV, Open Computer Vision, y lo liberó para que cualquier persona pudiera modificarlo o hacerle pues mejoras. En el caso de OpenCV, pues de hecho lo han mejorado mucho entre ingenieros y estudiantes de doctorado que han hecho algoritmos muy tesos que luego los ingenieros implementan y los ponen como parte del framework. Y gracias a eso ha venido creciendo. Aparte tiene pues como una comunidad súper grande de desarrolladores que utilizan OpenCV. Y está disponible, como les decía, en muchas plataformas. OpenCV está para C++, C Sharp, Python, Java, etcétera. Ahora, bueno, aquí está lo que les decía, el sentido de la vista nos permite interactuar con el mundo, conocerlo y facilita el entendimiento. Podemos enterarnos de los objetos que nos rodean sin estar en contacto con ellos y bueno, de la importancia de la vista se intenta imitar. Ahorita con visión artificial, pues de hecho se tienen unas habilidades en algunos aspectos específicos superiores a las del humano, porque por ejemplo un computador puede reaccionar más rápido que un humano. Así que tenemos unas máquinas, por ejemplo, unos clasificadores, pero yo no tenía, pensé que tenía un video en los comentarios. Hay unas máquinas, por ejemplo, que utilizan en empresas para clasificar, digamos, tomates. Entonces los tomates pasan, pero supremamente rápido. Y una máquina con visión artificial se da cuenta de cuál está defectuoso y llega y lo saca. Pero es supremamente rápido. O sea, si uno pusiera un humano a buscar el tomate malo para sacarlo de la banda transportara, no sería capaz por la velocidad de la máquina. Pero la máquina que utiliza visión artificial, pues sí es capaz de hacerlo. Hay un ejemplo en Colombia. En Colombia, en la empresa Postobón,
Cuando uno va a Postobón, que es, pues de hecho es una empresa muy bonita, muy organizada, ellos tienen pues ya todo el sistema muy automatizado, unas bandas transportadoras, entonces llegan aquí las botellas, van pasando por una parte donde las lavan, porque las botellas pues de vidrio son reutilizables. Luego de lavarlas, pasan por una maquinita, es una cajita negra, y entran, y ahí se le toman varias fotos desde diferentes ángulos. Las fotos se las mandan al computador, y el computador utiliza visión artificial para saber si la botella está despicada o rayada. Si la botella está despicada o rayada, apenas la botellita salga de la máquina, llega una patica y la empuja para que caiga y se quiebre. Porque bueno, pues luego ese vidrio lo vuelven y lo derriten y vuelven a hacer otra vez la botella. Pero el proceso, la velocidad de eso es absurdamente rápido. O sea, iban pasando botellas y botellas en esa cajita, se notaba el flash rápidamente y rápidamente se notaba que se iban descartando las botellas malas. Ese es uno de los usos en donde la visión artificial, pues de hecho es mejor que un humano. Porque antes de hacerlo así, pues de hecho tenían a como 8 personas que se quedan así todo el tiempo concentradas mirando las botellas para ver cuál estaba mala y luego sacarla. Pero es un trabajo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano pues está hecho para realizar acciones que impliquen pensamiento creativo o solución de problemas y no para realizar actividades mecánicas. Cualquier actividad que sea muy mecánica, como estar mirando una banda transportadora para decir eso está malo y sacarlo, no debería ser hecha por un humano. Y entre otras cosas, es mucho más barato si lo usa una máquina, pues tiene mucho sentido automatizarlo con visión artificial. Asimismo, pues a nivel industrial hay muchos ejemplos, ahorita retomo más. Aquí tengo un ejemplo de visión artificial utilizando algo que se llama transformada inversa de convolución inversa. Esta es la imagen original, esta de acá, en donde no se alcanza a ver la placa, pero cuando se transforma se lee esto de acá. Entonces la ventaja de la visión artificial es que hay ciertos aspectos, como les digo, puntuales, en donde puede superar al humano. Acá, por ejemplo, se utiliza esta imagen, se asume, pues el proceso de convolución es este. Yo tengo una cajita y en esa cajita entró una señal F. La cajita la voy a llamar H y la salida la voy a llamar G. En esta cajita entró una señal, digamos esta señal. Y la salida, después de haber pasado por esa cajita, fue esta. Tengo el suavizado del lápiz. La salida luego fue esta. Eso es un proceso que se conoce como convolución. Yo tomo una señal, le hago un proceso y tengo una señal de salida. Pero resulta que a veces uno le gusta o necesita hacer lo opuesto. Yo empecé por acá y quiero llegar acá. Por ejemplo, yo tengo una foto, pero esa foto es ruidosa. Yo creo saber cuál fue el tipo de ruido que le afectó, le hago la operación inversa para llegar a la imagen sin ruido. O tengo una imagen movida, le aplico la operación inversa para volverla otra vez sin el movimiento. Es, pues como les digo, tiene mucho potencial la visión artificial en muchas aplicaciones. Aquí les doy algunos de los ejemplos, pero tomo algo primero. Primero, mejora de la calidad de las imágenes médicas. Las imágenes médicas pues ya no se reciben crudas de la máquina, sino que tienen un proceso de visión artificial para transformarlas y mejorarles ciertas características para que sea más fácil para el médico verlas. Aquí un dato curioso por si no sabían, el ojo humano normalmente no es capaz de diferenciar más de 80 a 100 grises. Si ustedes les ponen, no sé, pues varios grises justo pues para que ustedes los empiecen a diferenciar, van a haber muchos que van a ver iguales a pesar de que son diferentes. Mientras que un radiólogo, que es un personal médico especializado, es capaz de ver más de 300 grises, porque el ojo de ellos lo entrenan para leer las radiografías que están en escala de grises y por eso es que ellos dicen, ah, sí, mira aquí, y uno no ve absolutamente nada, pero es porque simplemente el ojo de uno no es capaz de diferenciar esa manchita que ellos ven, que uno la ve como el mismo gris plano, ellos sí logran ver que hay una manchita gris ahí diferente. Bueno, ese era el dato curioso. Hay otros procesos que se han automatizado por completo con visión artificial. Por ejemplo, antes cuando se tomaba la muestra de sangre, y uno necesitaba hacer un conteo, supongamos de glóbulos rojos, era un proceso manual. Entonces se tomaba la muestra de sangre, se ponían estas plaquitas pues que las aplastan y se empezaba a contar, digamos, en esa muestra de sangre cuántos glóbulos hay. Pero es un proceso muy manual y aparte pues muy agotador y muy, digamos, dispuesto al error humano. Mientras que ahora lo que se hace es que la maquinita es como que tomara la foto, hace una segmentación de los glóbulos rojos, luego cuenta cuántos son y ya automáticamente, pues así súper rápido le dice, ah, el conteo es tal.
Y asimismo, pues hay otros procesos médicos que se han automatizado gracias a la visión artificial. Hay soluciones viales también, por ejemplo, detección de matrículas automatizada o pues las fotomultas, por ejemplo, es otro ejemplo de visión artificial, o vehículos con sistemas de prevención de accidentes, como es el caso de Tesla, inclusive el Tesla pues tiene piloto automático o el carro de Google también, o asistentes para el parqueo, como el Ford Focus, que uno pues pone el carro aquí entre dos carros, le dice que se parquee, él tiene cuatro cámaras y él va moviéndose hasta lograr parquearse. Soluciones industriales se han utilizado mucho con visión artificial. Recuerdo haber visto algunos videos, por ejemplo, de una empresa en Alemania que vendía carne, pero la carne que vendían era pulpa, pues no tenía los gorditos. Entonces ellos ponían la carne y con visión artificial detectaban qué parte es carne pulpa y qué parte es gordito. Y luego mandaban una sierra y le quitaba el gordito de forma muy precisa, sin desperdiciar carne y automática. O de chocolatinas, también buscaba chocolatinas defectuosas un bracito y lo sacaba y son utilizando visión. Un ejemplo latino, había una empresa en Chile muy famosa de visión artificial, se me escapa el nombre en este momento, que ellos han venido a dar charlas acá en Colombia de visión artificial. Y en una de ellas nos contaban que, por ejemplo, en Chile uno de los productos muy fuertes es el salmón. Allá venden mucho salmón. Entonces la empresa, pues que vende mucho salmón, los contrató a ellos porque tenían un problema para poder vender el salmón. Porque ellos decían, ah, vendemos, bueno, no me acuerdo si era solo salmón o otros tipos de pescado. Pues salmón yo sé que es uno de los más fuertes, pero no sé si este producto era para salmón o para otro. Pero ellos vendían el pescado sin espinas. Pero el problema es que a veces les quedaban espinas en los pescados y eso obviamente pues bajaba la calidad de la marca, pues porque las personas se quejaban o no lo podían vender como sin espinas, sino como parcialmente sin espinas, lo que sea. Así que lo que se hizo la empresa de visión artificial es que cada eh, pues, pescado se cogía, se le hacía una radiografía para ver dónde estaba la espina, el bracito llegaba y le sacaba pues la espina y se le hacía luego otra radiografía para determinar si habían quedado más espinas o si ya había quedado limpio. Luego ellos nos explicaron que la decisión acá fue un poco compleja porque se dieron cuenta que inclusive en los que quedaban mal, que quedaban con unas espinitas, con el mismo bracito tratar de sacarlas dañaba mucho la carne porque es como muy invasivo meterlo y sacarlo, pues dañaba como así dejaba el hueco pues ahí en el pescado. Así que lo que solucionaron fue algo muy práctico y es que todos los pescados que no tuvieran espinas eran para exportación, que es mucho más costoso, y los que tuvieran espinas se dejaron para consumo local, lo cual es una solución pues como completamente válida y un uso pues bien interesante de visión artificial. Y bueno, obviamente tenemos videojuegos en donde tenemos pues efectos especiales, pues lo que uno llamaría pues croma, por ejemplo, u otros VFX en sí que es utilizando visión artificial, transformación de imágenes específicamente, juegos que interactúan a través de la cámara u otros sensores de visión artificial y obviamente las aplicaciones, por ejemplo, uno se toma una foto y aparece, no sé, maquillado, se ve uno cómo se vería como mujer. Todo esto sigue siendo obviamente visión artificial en el caso específico de entretenimiento. Pues nosotros obviamente vamos a estar centrados en esta última categoría que es la de entretenimiento, pero pues me gusta que sepan que esta misma área pues tiene cabida en muchos otros temas. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Ah, pero se pones aquí en este, en la hoja que se llama nombres, editable. Y ya pues la fórmula está hecha para traerse los otros datos. Claro. Continuando por acá. Bueno, para entender un poco visión artificial, unos conceptos básicos de cómo funciona la vista, o, pues la física detrás de los colores. Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, por ejemplo, rojo, lo que pasa, digamos aquí, pues supongamos que esto fuera rojo, lo que pasa es que la fuente de luz, en mi caso que está allá, viene el rayo de luz blanco, la luz blanca tiene todos los colores por dentro, pega aquí en esta camisa, y supongamos que fuera roja la camisa, se absorbe todos los colores excepto el rojo sí rebota. Y por eso cuando llega al ojo pues de la persona que me esté viendo lo va a ver como rojo, porque se absorbió los otros colores. El color negro se absorbe todos, así que cuando uno ve algo negro, pues digamos aquí el audífono o el pelo, absorbió todos los colores y por eso uno no ve ningún color, uno ve algo como oscuro. Obviamente los dejó salir, no los absorbe 100%, ningún material absorbe el 100% de la luz, pero lo que deja salir es muy muy oscuro. Eh, y ahí el blanco pues es porque refleja
todos los colores tal cual y se ve el mismo color blanco, básicamente. Eso es como lo que ocurre detrás de los colores. En el caso del ojo humano, ¿cómo se relaciona esto? Entonces nosotros tenemos nuestro ojo, tenemos pues varias partes, entre esas la que nos interesa ahorita es la córnea, que es la que es capaz de tomar esos rayos que vienen de la luz y de los rebotes con los objetos y redirigir ese rayo hasta la retina. Las personas que tengan alguna deformación en la córnea pues van a ver borroso o no van a poder ver bien de lejos, pues es porque esto no es capaz de apuntar bien hasta acá, hasta la retina. Y en la retina resulta que tenemos dos tipos de célula, conos y bastones. Los conos son capaces de detectar tres tipos de color, rojo, azul y verde. Son los únicos tipos de color que uno detecta, pues que las células detectan. Así que uno, por ejemplo, ve un morado. Entonces, ¿qué pasa? La célula roja dice yo estoy viendo algo y la célula azul dice yo también estoy viendo algo. Ya el cerebro se encarga de interpretar, bueno, las dos células se prendieron, yo lo voy a interpretar de esta forma. Y ya pues el humano se encargó de bautizar esos colores, en este caso pues morado. Pero realmente el ojo humano solo ve esos tres tipos de colores y ya el cerebro es el que se encarga de, digamos, de asociarlo a algo. Pero aparte tenemos, de los conos tenemos los bastones. Los bastones son un tipo de célula que solo ve en escala de grises. Y es el que se utiliza cuando hay muy poca luz. Cuando uno, por ejemplo, apaga las luces, que uno como que medio ve los contornos, lo que están funcionando son los bastones. Uno no ve colores, porque efectivamente los bastones no son capaces de ver colores, pero son capaces de funcionar en condiciones de luz mucho más bajita que los conos. Si está muy oscuro, el cerebro lo que hace es que apaga los conos y le dice a los bastones funcionen ustedes, porque con ese poquitico de luz usted al menos es capaz de diferenciar ciertos contornos para yo no hacerme daño mientras estoy caminando. Y bueno, pues esto como respecto a la forma en que funciona el ojo humano y que fue la misma forma en que se inspiró para la creación de la cámara. La cámara es un sensor que tiene sensor de rojo, verde y azul. Solamente esos tres y ya con esos tres pues se hace la combinación del resto de colores. En la imagen digital pues se necesita un objeto real o una escena, un sistema de adquisición que sería una cámara, la misma del celular o una webcam cualquiera. Eso llega a un plano interno que se llama el plano imagen y luego con el sensor se digitaliza en algo que se conocen como los píxeles. El píxel es la mínima unidad de medida de la imagen digital y dependiendo mientras más píxeles tenga, pues va a ser más fiel la representación o menos fiel. Por ejemplo, acá tengo a Mario. Mario en su momento solo ocupaba como creo que 12 píxeles de ancho y 16 de alto. Aquí está pues en el caso de escala de grises. Aquí, ¿qué es lo que les quiero mostrar? El concepto de píxel. El píxel nuevamente es la mínima unidad de medida. Entonces tenemos una imagen. Este es un píxel que vale 255. En escala de grises, 255 es blanco y cero es negro. Y cuando tenemos colores, ya lo que tenemos es como esta misma imagen, pero tres. Una imagen de rojos, una de verdes y una de azules. Y por ejemplo, para formar el color piel, pues como el de Mario, sería tener una matriz en donde en este punto tiene 255 en rojo, en la matriz verde tiene 205 en ese mismo punto y en la matriz azul tiene un 148. Y bueno, con estos valores pues yo podré hacer sumas y otro tipo de operaciones, esto pues lo iremos viendo más adelante. Y aquí hay un ejemplo que me gusta mostrarles de los píxeles hecho en Excel, pues para explicar un poco cómo es ese concepto del píxel. Entonces tenemos aquí una imagen. Aquí pues de hecho lo que yo hice fue poner un formato condicional. Entonces si yo escribo, aquí me toca crear una copia, ¿verdad? Ay, no se puede, que echarlo. Ahora sí, listo. Entonces aquí tengo un formato condicional. Entonces si yo pongo pues 0 se pinta de negro, si pongo 155 pues se pinta de blanco. Entonces estos son como una imagen como de un sol, unas nubes, unas montañitas. Bueno, cada uno de estos es un píxel en escala de grises. Y como esto si lo miramos, pues de hecho vamos a quitarle el formato condicional. Realmente lo que tengo es esto. Miremos que por eso la visión artificial es un tema que lleva tantos años y ha costado tanto evolucionar. Pues ahorita va muy bien, pero en su momento fue muy difícil. Pensemos en que lo que ve el computador es esto. Entonces el computador recibe esto.
uno ve esto y uno no sabe qué hay ahí. Inclusive el Mario, si uno lo pone sin los colores, solo viendo los números, uno no sabe qué hay en Mario. Aquí, por ejemplo, sería muy difícil saber qué es lo que hay en esta imagen. Si miramos esto, de hecho, ¿eso a qué se parece? A una matriz. Resulta que la visión artificial pues hace uso de eso, de las matemáticas. Ya que esto es una matriz, podemos hacer operaciones matriciales y también podemos hacer operaciones matemáticas. Pensemos en que eso es una función f de x, y. Para los que de pronto no recuerdan, una función f de x es, por ejemplo, 3x más 2. Cualquier número, pues. Ay, f de x igual a 3x más 2. Listo. Y si yo, por ejemplo, digo, ¿qué pasa cuando yo evalúo x en 1? Lo que tengo que hacer es reemplazar esta x por un 1 y esto me va a dar un 6. Eso es un f de x. Un f de x, y es algo, digamos, 3x más 2y. Y cuando yo le evalúo en x 1 y y1, pues me va a dar 5. Porque 3 por 1, 3, más 2 por 1, 5. Pues más 2 por 1, 2, 5 en total. Pero esa función f de x, y, ¿cómo se entendería? Yo le digo, en esta función x, y yo quiero saber qué es f de 3,2. Y lo que él va a hacer es que va a ir a la fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, pero empezando desde 0, fila 1, fila 2, fila 3, columna 0, columna 1, columna 2, y me va a dar este de acá. En ese caso, f de 3,2 va a ser 150. Pero miremos que finalmente sigue siendo una función matemática f de x, y. Y gracias a esto, pues pueden empezarse a hacer análisis que se utilizan en matemáticas para trabajar propiamente con imágenes. Vamos a hacer aquí algunas transformaciones muy básicas que de hecho pues hace algunos programas y vamos a ver que son súper fáciles. Lo primero, aquí tengo esta imagen y supongamos que yo quiero cambiarle el brillo. El brillo es una de las operaciones más sencillas porque es sumarle un valor. Así que aquí tengo cada píxel sumado con este de acá. Voy al de la derecha y lo mismo. Pues estoy sumando cada uno. Miremos qué pasa. Si yo le sumo 10 de brillo, pues ahora toda la imagen más brillante, 20 de brillo, 30 de brillo. O al revés, si le bajo el brillo, pues se va a ver más oscuro. Cuando uno cambia el brillo, lo que estás pasando es que a cada píxel se le suma un numerito. Es tan sencillo como eso. Hay otra forma de modificar el brillo que es la que se llama como gamma. No sé si en algunos juegos han visto que dice, hay un parámetro que se llama gamma, que uno puede ajustar y pareciera que afecta a los brillos. El gamma es un tipo de filtro que afecta mucho a los colores brillantes y muy poquito a los colores oscuros, porque es una potencia. Entonces yo mismo aquí yo estoy elevando, digamos voy a elevar a la 1. Entonces me queda la imagen tal cual porque pues elevado a la 1 va a dar lo mismo. Si le elevo a la 0,8 pues me va a dar más oscuro, pero miren que, por ejemplo, pues ahí de pronto no se alcanza a ver el número, pero este piso era un 30 y después de aplicarle el filtro quedó en 15, bajo 15 unidades. Pero este que era 255 bajó a 84, es decir, bajó como 130 unidades. Es un tipo de filtro que es capaz de afectar mucho a los objetos blancos o brillantes y afecta muy poquitico a los objetos oscuros. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo hacer que se resalten mucho los brillantes, pero los oscuros casi no van a cambiar. Y bueno, pues lo que haríamos nosotros con OpenCV sería básicamente esto mismo. Tomo la imagen de entrada, yo podría recorrer todos los píxeles y a los píxeles modificarlos por un valor, que es lo que haremos la próxima clase que tengan OpenCV instalado. Continuando por acá, ¿cómo se cambia el contraste y el brillo? Con esta fórmula de acá. Tomo el píxel original, le sumo el brillo y lo multiplico por el contraste. Miremoslo acá con 1 y 0. Ahí está la imagen original. Yo ahora quiero cambiarle el contraste a 1,5 y el brillo a -50. Y ahí ya se ve diferente a como era originalmente, así se ve originalmente y así se ve ahora. ¿A qué se refiere el contraste? El contraste es que también se diferencia un objeto de otro. Por ejemplo, aquí hay una diferencia grande entre la camisa y el color de piel. Si alguien muy blanco utiliza una camisa blanca, pues el contraste va a ser bajito porque son colores muy parecidos. A eso se refiere el contraste. Para tratar de mantener una mayor separación en los píxeles, pues de hecho se resuelve con una multiplicación. Que lo que está haciendo ahí es que si uno mirara la imagen como un histograma,
Es como que los colores están repartidos aquí, cuando la multiplico se amplían. Ya lo voy a hacer un poco más claro con GIMP. Digamos, tengo esta imagen. Esta imagen tiene muy poquito contraste. Y como tiene tan poquito contraste, no se alcanza a diferenciar muy bien los objetos que hay ahí. Aquí, aquí está. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a venir a filtros, perdón, a colores, niveles. Y si miramos, el problema está en que el histograma está muy cerquita. O sea, por ejemplo, no hay ningún negro negro y no hay ningún blanco blanco. Todo realmente están unos grises. Pero si yo le digo, yo quiero que el píxel que está más a la izquierda sea negro por completo y el que está más a la derecha sea blanco, ya ahí logré mejorar el contraste de esta imagen. Ya hay más separación. Miremoslo aquí otra vez cómo quedó el histograma. Miremos que ahora sí están más separados los valores. De hecho, se podría ir hasta acá. Porque al parecer no lo había movido del todo en inglés. Y ahora sí, ahí está el histograma ocupando todo el espectro. Ya la imagen tiene más contraste. Pero para hacer esto lo que yo hago es primero moverlo para la izquierda y luego multiplicarlo por un valor para hacerlo más grande. Y esa es la operación que está ocurriendo de fondo aquí. Si uno lo quiere hacer y bueno, pues si de hecho es tal cual esto. Entonces lo resto para moverlo a la izquierda para poder llegar hasta cero. Digamos aquí el valor más bajito era un 20. Yo le puedo restar un 20 para garantizar que este ya quede en cero. Y lo puedo multiplicar un poquito a la derecha para terminar de expandirlo, suponiendo que no llega hasta 255, digamos por 1,25, y aquí ya está. Ya si uno lo quiere hacer de forma automática, este valor se calcula como menos el mínimo y ese se calcula como 255 dividido el máximo menos el mínimo. Y ya con eso logran que el histograma se amplíe de forma automática. Acá lo que estamos haciendo es manualmente pues restarle un valor y multiplicarlo. Pero si uno en un software dice como automáticamente lo que hace es eso, buscar el mínimo, moverlo y así. Y ahí, bueno, no, ya, básicamente es eso. Y ya lo que vendría pues es que empecemos a hacer esto en Python la próxima clase. Eso era todo por hoy. ¿Alguna duda antes de que terminemos? Sí, sí, de hecho aquí justamente le voy a dar